Continuamos con Acción 10 en la mañana. De debates y soluciones. En la primera abordamos el tema de la realidad económica de nuestro país, las elecciones de parte del Consejo Superior de la Empresa Privada, mucha preocupación de parte del empresariado en nuestro país a raíz de la reforma fiscal implementada por el gobierno en marzo del 2019. Para el próximo año también las proyecciones económicas no son nada buenas. Y a esto también se ha sumado otro tema, y es como el pronunciamiento que daba el día de ayer la Cámara Americana en nuestro país, quien expresaba la preocupación porque hay dificultad en cuanto a el reinicio de los vuelos comerciales en Nicaragua, lo cual ha generado mucha preocupación y hacían este pronunciamiento. Vamos a abordar este y otros temas precisamente, Jocelyn, con otro invitado. Así es, don Mario Arana, y está con nosotros vía Skype. Muchas gracias por acompañarnos. Él es presidente de AmCham y también coordinador de la Comisión de Relaciones Internacionales en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Bienvenido, don Mario, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jocelyn, por la invitación. Buenos días. Un placer que nos acompañe. Esto que ustedes han expresado en este reciente comunicado no se puede interpretar como algo contrario, como que se está tratando de priorizar más la economía y no la salud, el bienestar y el cuidar precisamente de no propiciar más contagios. ¿Cómo explicar a la población esto? Porque realmente no se puede dejar de un lado el tema del cuidado, pero también hay que sobrevivir, dicen muchos. Bueno, sí, es decir, obviamente tiene que haber un equilibrio, ¿verdad?, entre las consideraciones de salud y las consideraciones, digamos, de empleo, de generación de ingresos y de conectividad con el mundo, ¿no? Pero aquí no es lo que está viendo. Nos da la impresión que lo que se está privilegiando es aparentemente, pues, ¿verdad?, por un lado de victoria, en el sentido de que está bien unilateral. No estamos tomando en consideración la experiencia internacional, no estamos teniendo flexibilidad, como lo hemos visto en países vecinos que ya tienen inclusive vuelos que están recibiendo, ¿verdad?, de otros países. Ahora, es decir, acá en Nicaragua en realidad tenemos aglomeraciones cuando no deberían de haber, tenemos también eventos que se propician, digamos, de celebraciones. No estamos realmente teniendo necesariamente los cuidados, la protección, es decir, y nos sorprende entonces que a nivel internacional, cuando muchos países verdaderamente ya han inclusive superado este problema, es decir, tengamos esta postura. Yo creo que hay que ser congruente en cualquier caso, ¿verdad? Y sí, nosotros creemos que debe de haber una protección. Yo creo que realmente, inclusive esta pandemia en Nicaragua no ha pasado. Hay un trabajo hacia el interno que hacer, verdaderamente, pero no es, digamos, a costa de nuestras relaciones con el mundo que vamos a resolver esto. Es realmente educando sobre las prácticas de protección y buscando la forma de convivir, pues, ya con esta pandemia que realmente estará con nosotros todavía por un tiempo hacia adelante. La verdad es que en Nicaragua hay mucho más contagio del que dicen los datos oficiales. Nosotros estamos trabajando desde hace rato con un grupo de expertos, varias organizaciones del sector privado, es decir, esos nos han pues permitido hacer proyecciones acerca de la evolución a nivel de Nicaragua, a nivel de la región, inclusive algunos países más allá de la región. Y claramente en ninguno de nuestros países en América Latina estamos viendo un punto de inflexión donde estemos controlando la pandemia. Al contrario, todavía sigue creciendo. Es decir, y pueden inclusive haber unas siguientes oleadas que pudiesen hacer hasta más problemáticas en el sentido de afectar a más gente, precisamente porque no estamos tomando medidas, es decir, de protección, ni estamos teniendo los cuidados que deberíamos de tener. Así que nada, de lo que se trata es apelar a que se haga un trabajo balanceado, ver cómo realmente se normaliza la conectividad de Nicaragua con el mundo. Esto es importante para la generación de ingresos de un sector que genera mucho empleo en Nicaragua, que es el sector turismo, ¿verdad?, y que está siendo altamente afectado por esta situación. Entre los socios de AmCham
tenemos varias líneas aéreas, todas las líneas aéreas, es decir, norteamericanas, y realmente, bueno, hay preocupación de que no se ha avanzado en la negociación. Ya llevamos semanas donde poca flexibilidad ha habido, y eso continúa incidiendo en que los precios pues no se perciben como que vayan a venir en el corto plazo. Ahorita estamos como para octubre. Entonces lo que estamos haciendo es apelar a que se haga un trabajo flexible, realista, coherente, y eso no quita de que como AmCham nosotros venimos haciendo todo un trabajo de que nuestras empresas cumplan con estrictos protocolos, apelar siempre a que en el país nos protejamos verdaderamente, porque realmente el problema está acá, no lo estamos trayendo de afuera. Es decir, ya hay una situación que se llama pues de contagio comunitario, verdaderamente está por todos lados en el país, y los números son bastante más fuertes, ¿verdad?, de lo que se dice. De acuerdo a los modelos, de acuerdo a lo que conocemos de los datos de los países vecinos, en realidad andamos en decenas de miles de contagiados a estas alturas, ¿verdad? Y esa cantidad continuará incrementándose mientras no tengamos una vacuna. Lo que vemos y estamos viendo es que en el mundo y en Nicaragua también se está aprendiendo a manejar mejor porque conocemos más de la enfermedad. Y precisamente esas sospechas de que los números estén alterados también, no solamente por una precisión suya, sino también que ha sido parte de lo que han valorado algunos especialistas médicos en nuestro país, pero también que el gobierno de Nicaragua, cuando recurre ante organismos internacionales en busca de desembolsos, da datos bastante dramáticos con respecto al impacto de la pandemia en Nicaragua. Bueno, sí, efectivamente, uno ve que no ha habido mucha coherencia, consistencia en la política pública, ¿verdad? Es decir, conocemos obviamente los datos oficiales, conocemos lo que dicen que realmente son los verdaderos que tiene el gobierno oficialmente, que no necesariamente se ha distinguido por tener una campaña de pruebas masivas, pues, ¿verdad? Realmente ha sido un tanto selecto el esquema pues, de pruebas en el país. Pero nosotros tenemos pues especialistas de los que nos estamos asesorando, porque como gremio, es decir, no solamente nos ha interesado que nuestros socios reciban toda la mejor información, adopten todas las mejores prácticas para el manejo de la pandemia, sino de que también, pues en general para la población, nosotros tenemos una campaña hacia la población en general, ¿verdad?, que hemos estado difundiendo desde hace meses, para todo lo que tiene que ver con protección. Y nuestro modelo lo que nos dicen, como te digo, es que las afectaciones andan en decenas de miles de personas y no estamos alrededor de menos de 10.000, pues, que dicen los datos no oficiales, o 3.000, menos de 3.000, que dicen los datos oficiales, ¿verdad? Pero realmente es bastante más alto que eso. Don Mario, en este caso usted habla de que aparentemente hasta este momento tienen estimadas las aerolíneas retornar a Nicaragua o el reinicio de los vuelos hasta en el mes de octubre. ¿Qué implicaría que en este mes de septiembre no se reactiven? ¿Traería otro daño mayor económicamente y sobre lo que podríamos esperar al finalizar este año? Hablaban en el comunicado de que han perdido hasta este momento el 80% del empleo en el sector turístico y también en cuanto a los ingresos el 76%. ¿Se puede recuperar algo todavía? Los números de afectación son sumamente altos, ¿verdad? Este es un sector, para que te des una idea, que se esperaba que en el 2017 pudiese llegar a los 800 millones de dólares en generaciones de ingresos, pues, ¿verdad?, en el sector, y por supuesto generación de empleo asociada al mismo. Es decir, pero ha venido cayendo, es uno de los sectores más afectados, junto con la construcción, el comercio, ¿verdad? Es decir, estos son de los sectores más afectados, y el sector financiero inclusive, podríamos decir, por la crisis política y posteriormente ahora pues por la pandemia, ¿verdad? Es decir, y esos son los estimados que nos ha dado el sector, efectivamente 80% del empleo y 70 y tantos por ciento, ¿verdad?, en términos de ingresos. Entonces es importante que busquemos cómo apoyamos a este sector, apoyamos el ingreso, el empleo de los nicaragüenses, y sobre todo pues la conectividad con el mundo, verdaderamente más o menos en línea con lo que estaba sucediendo en los países vecinos, pues verdaderamente teniendo una postura relativamente pues práctica, pragmática, de adoptar otras prácticas que se están utilizando. Damos algunas sugerencias más como idea
del tipo de actitud que debería de primar. Estamos hablando de que podrían aquí pedir menos vuelos, venir con una política de vuelos controlados, pero que haya vuelos, es decir, flexibilidad en todo lo que es el manejo de información que se requiere para efectos de cumplir con los requisitos, porque no estamos diciendo que no se cumpla con los requisitos de salud que correspondan, pero que se busquen maneras prácticas que esto pueda hacerse efectivo verdaderamente, ¿no? Es decir, y bueno, a eso es a lo que estamos apelando, es decir, un sentido práctico para poder realmente encontrar puntos de coincidencia con las líneas aéreas que es con las que se está negociando esta situación, y entendemos que realmente lo que hay es encuentros o desencuentros más bien entre el mismo aeropuerto y el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces es asunto de conciliar esta postura. Don Mario, justo antes de su entrevista estuvimos conversando con Mario Janor, candidato a presidente del COSEP, y quería preguntarle precisamente en cuanto a las afectaciones de algunos sectores, entre ellos uno de los principales afectados, usted lo decía, es el sector turístico en nuestro país, este gremio que ha sido fuertemente golpeado. ¿Cómo considera usted que ha sido el rol de COSEP en el apoyo a estos sectores y cómo ha sido también en la demanda de que existan algún tipo de garantías para que este sector, así como otros que han sido afectados, puedan medio respirar ante esta situación, tener una esperanza de medio recuperación o encaminarse a ello al menos? Bueno, mira, dentro de COSEP, desde que comenzó la crisis, se comenzó a trabajar en una comisión, ¿verdad?, en donde están reunidos los sectores productivos importantes, es decir, que pues, se ven semanalmente, hacen un análisis y valoración de qué está pasando en cada sector, y de ahí emanan pues recomendaciones acerca de posibles sugerencias, medidas que se pueden adoptar. Se está compartiendo información, se está realmente discutiendo formas de verdaderamente entre el sector privado colaborar entre sí de alguna manera para que las empresas puedan llevar pues la carga de esta crisis política y luego montada sobre ella la crisis del COVID, ¿verdad? En determinadas circunstancias las cámaras se ponen de acuerdo en posturas que, digamos, COSEP asume. Es decir, COSEP asumió una postura, por ejemplo, con relación a la reciente ley que fue pública sobre el registro de las firmas, ¿verdad?, de las sociedades mercantiles, el registro individual pues, de firmas de las sociedades mercantiles. Bueno, y ese es el trabajo que, digamos, las cámaras deciden que se debe de hacer precisamente para crear el clima de inversiones, el clima adecuado de credibilidad en el clima de negocio. La verdad es de que los márgenes de acción ante un gobierno, ¿verdad?, que realmente ha decidido tener y mantener un antagonismo con el sector privado como el que mantiene, donde no ha mostrado flexibilidad para que tengamos una salida por la vía de la solución a la crisis política, pues es difícil esperar mucho. Francamente, y a veces con frecuencia les toca a los gobiernos verdaderamente marcar la pauta en materia de políticas que favorezcan el desarrollo del sector privado. Don Mario, hablando precisamente de la solución a la crisis política, me gustaría que hablemos del rol de las organizaciones de oposición en nuestro país. Usted es parte de la Alianza Cívica y de esta fragmentación que aparentemente se ve dentro de estas organizaciones que aglutinan o que son parte de la coalición nacional. ¿Cómo usted valora lo que está pasando actualmente, que ha decepcionado a algunos sectores? Otros dicen no hay que perder la esperanza, es normal que existan este tipo de procesos, pero también hay opiniones que dicen ya 2 años en el tema de la organización y no lo han logrado consolidar. Más bien hay señalamientos de un sector con otro sector que eso, lejos de verlo unido, lo hace ver fraccionado. Bueno, en realidad no son 2 años, es decir, por 1 año entero se le apostó a buscar una salida negociada, se apostó a la movilización, a la resistencia, para que realmente, bueno, por la vía de la negociación política se diera una salida a la crisis. Eso básicamente es una etapa que culminó a mediados del año pasado. Desde mediados del año pasado realmente se planteó entonces la salida a la crisis por la vía electoral, porque ya no se veía pues posibilidades de que fuera de otra manera.
y en ese estamos, es decir, buscando una salida por la vía electoral a la crisis política. Eso significa organizar, digamos, a la fuerza de oposición en el país para que puedan convertirse en una alternativa de poder y realmente pues unificar lo más posible esa fuerza. Eso no está probando ser efectivamente, como muchos han observado, fácil. Y no es fácil porque en el país realmente no tenemos una tradición democrática, dialogante, de construcción de consenso. Realmente lo que ha habido más bien una cultura de caudillos, autocrática y hasta dictadura, verdaderamente a lo largo de decenas de años. Entonces, bueno, hay quienes están haciendo el esfuerzo, hay que darle tiempo a eso. En Nicaragua se está definiendo el futuro y se está discutiendo el futuro. Y creo que la alianza como fuerza representativa, lo más amplio que tenemos, es decir, dentro de la oposición en este momento, es decir, está llamada a jugar un papel de liderazgo y es lo que está tratando de hacer, confrontando realmente los viejos esquemas de hacer política, llamando a la importancia y la necesidad de pensar en nuevos valores, nuevos principios, nuevos tipos de compromiso, y entre otras cosas está diciendo, bueno, en esta coalición no puede haber una hegemonía de los partidos políticos, tiene que ser una hegemonía compartida, y está tratando de ver si se logra un balance, un equilibrio en la coalición para que esta sea viable, para que esta sea funcional. Está hablando, bueno, de que aquí tiene que haber una representación de los rostros de abril, porque son los rostros emblemáticos con los que la población se identifica y que valora pues su liderazgo, su compromiso, su sistema pues de valores que puso frente al país y que llevaron pues, ¿verdad?, a estas manifestaciones masivas que tuvo Nicaragua, que demandan un cambio. Y efectivamente, bueno, ese cambio es lo que se está tratando de propiciar. Entonces, no puede ser que nos cambiemos verdaderamente. ¿Y a quién le toca esto? Bueno, le está tocando a la alianza poner el dedo en la llaga verdaderamente, inclusive interpelar pues situaciones como las que se están dando en el Partido Liberal Constitucionalista, en donde pues verdaderamente tienen una litis interna precisamente porque se dio un proceso de elección aparentemente de dedo y no se siguió con el compromiso con el que conversamos inicialmente, que iban a asumir, que era que iba a haber un proceso de elección interna, que era el que iba a definir el liderazgo, el nuevo liderazgo de esa agrupación. Entonces son temas álgidos que realmente estamos enfrentando, pues, ¿verdad? Es decir, de una manera pública, de una manera abierta, como se hace en cualquier régimen democrático, ¿verdad? Pero obviamente, es decir, causa ansiedad, causa preocupación, estamos conscientes de eso, porque hace ver como que si no está funcionando las cosas y como que hay unos pleitos que van a ser imposible una alternativa pues, de poder unificada, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que decir es que, bueno, hay que tener confianza en que realmente se está trabajando arduamente en buscar cómo realmente se le ofrece al país una alternativa de cambio que sea realmente viable y que se dé estabilidad de largo plazo a Nicaragua. Todavía esa responsabilidad pues la está asumiendo la alianza, la va a seguir asumiendo y va a tomar las decisiones que tenga que tomar a como lo ha venido haciendo hasta la fecha, ¿verdad? Es decir, un grupo representativo de la sociedad está tratando verdaderamente de encontrar el mejor camino, pero no vacila en señalar dónde ve que hay problemas y lo está enfrentando directamente, pues, ¿verdad? Es decir, no estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a tocar gajes públicos, pero realmente si no lo hacemos así, en realidad no estamos construyendo ciudadanía, no estamos construyendo democracia y realmente apelamos a todo el mundo a que mantengamos el objetivo estratégico presente y verdaderamente confiemos en que somos capaces de llegar a construir sobre base firme, sólida, una alternativa que permita que vayamos a unas elecciones y que vía el proceso electoral tratemos de encontrarle una salida a la crisis política que vive el país. ¿Sería un error si la Alianza Cívica abandona la coalición nacional y decide formar alianza con en este caso con el Partido Ciudadanos por la Libertad? Porque hemos visto prácticamente de que han habido algunas deserciones de parte de algunos miembros de la Alianza Cívica. El caso de Yoconda Belli también decía, doña Sandra Ramos hizo una fuerte crítica a la oposición precisamente porque considera de que no están haciendo el rol que deberían.
Bueno, mira, es decir, yo creo que Gioconda explicó las razones por las cuales ella salía, ¿verdad? Y tiene que ver con la libertad que quiere tener de expresar sus puntos de vista, pues, y no necesariamente lo de la alianza, ¿verdad? Por ejemplo, es decir, sí escuché las declaraciones de Sandra, ella increpa pues a la oposición, ¿verdad? Es decir, y realmente ella ha manifestado pues su preocupación porque verdaderamente pues se ve la unidad. Mira, así son estos procesos, ¿verdad? Hay puntos de vista, todo el mundo tiene derecho a expresarlo, algunos lo están haciendo en público, otros lo estamos haciendo dentro de la alianza. Dentro de la alianza hay una discusión muy intensa, casualmente, ¿verdad? Ahorita a la luz de dónde estamos y redefinir para dónde deberíamos de movernos, es decir, en el sentido de cuáles deben de ser los próximos pasos, pues, que tenemos que dar dependiendo de un poco qué ocurra con la coalición. Acordémonos que en la coalición hay un proceso en donde se está tratando de ver si se encuentra precisamente un equilibrio, si se encuentra realmente un balance lo suficientemente razonable que permita a la coalición, desde nuestro punto de vista, continuar funcionando de una manera efectiva hacia el futuro, ¿no? Pero si eso no lo logramos, realmente pues la alianza tendrá que valorar qué decisión toma, si se queda, si no se queda trabajando ahí, o si queda en un carácter tal vez menos involucrado, menos intenso, y sigue trabajando en aras de juntar, convocar a otros actores y sectores que realmente todavía pues podrían sumar a la unidad. Don Mario, pero esto no sería promover divisionismo dentro de la oposición. Pues no necesariamente, ¿verdad? Porque en realidad no estamos diciendo que no vamos a buscar una convergencia, pero realmente más bien en una alianza electoral. Yo creo que se trató de conformar una alianza política con fuerzas que no dejan de ser relativamente disímiles. Y entonces eso hace pues difícil que verdaderamente lleguemos a entendimiento, pero se puede pensar en una alianza electoral, que es una cosa mucho más liviana, verdaderamente, es decir, y mucho más práctica, probablemente en el caso de Nicaragua, con tanta diversidad de, digamos, sectores que tenemos y posturas y puntos de vista, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de encontrarle un acomodo que sea práctico. Sí, pensamos que la unidad sigue siendo, digamos, el objetivo, la meta, pero puede ser que más adelante se pueda converger, inclusive actores de la coalición con otros actores que la alianza pudiese continuar sumando. La alianza quiere y va a trabajar con los territorios, ¿verdad? Es decir, tiene desarrollado una dinámica con los territorios que va a seguir profundizando, ¿verdad? Pero bueno, hay otros actores y sectores, como decimos, que quieren ser parte de esta unidad y hay que continuar el trabajo verdaderamente. Y vemos bastante aquilosado, bastante a la defensiva, a la coalición bien problematizada. Es decir, porque realmente, es decir, la casilla del PLC prácticamente, si no resuelven su litis, está en manos básicamente del Consejo Supremo Electoral, pues, ¿verdad? Entonces, no sé qué solución práctica estaríamos realmente empujando de no resolverse este tema. Entonces, estas son las cosas que estamos planteando. Tiene que haber un compromiso de resolver este problema internamente, porque de otra manera es una casilla que prácticamente no le serviría a nadie. Así que esto, como les digo, hay que entenderlo muy bien y hay que estar claro que se trató de iniciar este proceso demasiado pronto, muy rápido, verdaderamente. Es decir, estamos reevaluando dónde estamos, cómo debemos seguir hacia adelante, y lo estamos tratando de hacer pues lo más serio que podemos, ¿verdad?, para que realmente los mejores intereses del país se preserven pues, verdaderamente. Y es decir, en esto es lo que vamos a estar comprometidos, pero tiene que haber una lógica de cambio, tiene que haber una lógica de principios y valores de la Nicaragua, del futuro que queremos construir. No podemos seguir con las viejas prácticas, las viejas mañas, las viejas descalificaciones, o inventando pues muchas mentiras a cómo se viene haciendo, ¿verdad? Es decir, francamente, yo creo que tenemos que hablar pues bastante con la verdad
y es lo que estamos tratando de hacer, o sea, poner el debate, los dilemas correctos que están sobre la mesa y sobre los cuales tenemos que valorar realmente si estamos en la línea correcta o hay ajustes que hacer. Ya para finalizar, pero en este caso le serviría entonces a la Alianza Cívica la casilla de Ciudadanos por la Libertad, ¿y cómo quedaría? ¿No sería mal visto el hecho de haber convocado a una coalición nacional y después ellos sean quienes la abandonan? ¿Y por qué también no buscar una propia casilla como coalición nacional? Bueno, es decir, o sea, en primer lugar hay que valorar, hay que estar listo para muchos escenarios. Es decir, claro que hay siempre un interés en una casilla propia de una alianza o de una coalición, ¿verdad? Es decir, la LUNAP por ahí ha dicho que quiere su casilla, ¿no? Es decir, la cosa es si van a obtenerla, ¿verdad? Porque recordemos en manos de quién está aquí esa decisión. Entonces, en realidad eso se tiene que valorar y las probabilidades son de que no se le dé casilla a coaliciones, alianzas o nada de ese tipo. Entonces, que realmente sea necesario que una casilla de un partido político esté utilizada. ¿Cómo se va a decidir esa casilla? Bueno, se verá verdaderamente en su momento. Todavía estamos bastante largos de eso. Es decir, una cosa es claro, pues nosotros no estamos como alianza, digamos, valorando de que nos vamos a salir de la coalición para irnos a separarle. No, realmente la alianza va a seguir tratando de construir, es decir, unidad, va a seguir siendo factor de unidad, va a seguir realmente, es decir, discutiendo y asumiendo los temas de la nación que realmente por estar en este trabajo de la coalición ha dejado de lado. Verdaderamente aquí está siempre pendiente toda la lucha de la salida de los presos políticos, es decir, estamos logrando afortunadamente aparentemente flexibilidad y aparentemente vamos a ver una mejoría en las condiciones bajo las cuales van a estar los presos políticos. Bueno, en eso hemos estado desde hace mucho tiempo, no es algo que conversamos al respecto, pero bueno, es decir, los temas de Nicaragua son la libertad de los presos políticos, la recuperación de las condiciones de la libertad ciudadana, que aquí deben de haber reformas electorales. Esperamos que con el grupo promotor de las reformas electorales próximamente estemos realmente presentándole al país lo que creemos que serían unas reformas necesarias para tener un proceso transparente, limpio, es decir, vamos a volver a los temas políticos que el país necesita y no continuar estancados necesariamente en una discusión que ha probado ser poco productiva verdaderamente, porque no estamos logrando los equilibrios ni estamos logrando avanzar, digamos, en los temas de la nación. Entonces, se trata de volver a ser relevante, volver a tener ese contacto con la población, con el pueblo, verdaderamente encarnar sus deseos, sus intereses y realmente sí continuar trabajando por la unidad, pero repensando cómo es que esta unidad se puede conformar. ¿Qué futuro le ve? Alternativa a la visión esta original, algunos que enfatizan particularmente un esquema basado en sectores, en realidad, y que haya un contrapeso en partidos políticos, pero sin hegemonizar ni un lado ni el otro. Entonces todo esto es algo que debe continuarse discutiendo y debemos de escuchar a la gente para ver exactamente qué es lo que debemos de hacer. ¿Qué futuro le ve, Mario, a la coalición nacional, ya para finalizar? Bueno, el que realmente sea capaz de articularse y armarse, ¿verdad? Con los métodos que han utilizado hasta el momento para imponerse, digamos, es decir, los partidos políticos sobre la alianza y la unidad azul y blanco, creemos que realmente eso pues difícilmente va a funcionar verdaderamente, y el futuro que le veo pues lo tendría que ver con mucha reserva verdaderamente. Entonces va a depender de cómo se maneje este momento. En realidad hay una oportunidad de construir algo balanceado, algo realmente que sea con lo que podamos funcionar. Hasta el momento no ha funcionado esa experiencia, esa es una realidad que todos reconocemos verdaderamente, y nosotros no podemos seguir estancados, porque ahí las cosas se han convertido en una pugna de poder donde alguien quiere hegemonizar y avasallar a los otros. Eso no es realmente la Nicaragua del futuro que queremos. Queremos una Nicaragua democrática, queremos una Nicaragua dialogante, queremos una Nicaragua donde se construya en base al consenso, donde las oportunidades sean para todos y no realmente para una minoría o unos pocos. ¿Quién es ese alguien que ha querido hegemonizar y controlar todo? Es decir, los partidos políticos han pretendido hegemonizar esta coalición, verdaderamente, y la alianza ha dicho, y la unidad azul y blanco ha dicho que eso es inaceptable, que eso no es válido,
que deben de haber más inclusión, que debe de haber representación de los grupos de abril. Y con lo que han respondido es con un montón de mañas, ¿verdad?, para ir enredando las cosas y haciendo que las cosas de esto sucedan verdaderamente sin resolver el fondo del asunto. Entonces, ese es parte del problema que se tiene ahí, ¿verdad? Es un problema muy de fondo y que tiene que ver con la configuración de lo que eventualmente sería una alternativa de poder, y básicamente lo que está en juego es si aquí vamos a ver una hegemonía de los partidos políticos o si vamos a tener una cuestión más ponderada en donde le damos un espacio y un lugar a Abril, porque aquí Nicaragua cambió y realmente los partidos son responsables de cómo estamos y dónde estamos verdaderamente, y eso hay que asumirlo. Todos somos responsables y hay que abrirnos a una nueva forma de hacer política, y es lo que estamos proponiendo. Aquí debe de haber balance, aquí debe de haber consenso, aquí debe de haber un espíritu dialogante y nadie se puede imponer sobre nadie. Realmente hay que buscar ese equilibrio. Así que, bueno, de eso se trata esta discusión y el futuro realmente del país, cómo vamos a operar en que nuestros valores y principios estamos construyendo ese futuro. De eso es lo que estamos hablando. Gracias, don Mario Arana, que ha estado con nosotros, presidente de AMCHA y Por la también invitación. miembro de la Alianza Cívica, quien atiende la Comisión de Relaciones Internacionales de esta organización. Vamos a presentarles a continuación la interacción con nuestros invitados el día de ayer a través de nuestras redes sociales, Canal